Sean bienvenidos aficionados del Manchester City y aficionados del fútbol a este nuevo capítulo de República Citizen, donde te traeremos las noticias como fichajes, resultados del partido y más sobre este gran club. Bien, primero el Celtic. Ayer se jugó el partido de pretemporada en Carolina del Norte, Estados Unidos, contra el Celtic. Un partido que tuvo un resultado de 3-4 a favor del Celtic. El Manchester City lo perdió. Pero no pasa nada, es un partido de pretemporada, y en su mayoría eran jugadores de la academia, algo que es bueno, traerlos para que se fogueen un poco. Y también hubo jugadores del equipo titular o conocidos, como el ejemplo de Erling Haaland, que lo pusieron de capitán, Rico Lewis, Oscar Bob, que fue uno de los que metió gol, Calvin Phillips, Jack Grealish y Stefan Ortega, y al medio tiempo entró de cambio por Ederson entró. Y los que metieron gol fueron Oscar Bob, Máximo Perrone y Haaland. Al Manchester City le quedan solo 3 partidos de esta pretemporada de los 4 que iban a jugar. El próximo es contra el Milan el 27 de julio, después contra el Barcelona el 30 de julio y el último contra el Chelsea el 3 de agosto, que este ya sería como un partido con un poco más de titulares porque la final de la Community Shield ya está el 8 de agosto, si no mal recuerdo, y ya sería un partido de preparación. Así que vamos a ver qué tal quedan. Y pasando a noticias de fichajes y rumores que se han vinculado con varios jugadores del City. El más importante de todos, Kevin De Bruyne. Ayer antes del partido contra el Celtic, en su conferencia de prensa, Pep dijo que no. De hecho, aquí les dejo un fragmento de lo que dijo. La vida del futbolista y salen buenas ofertas, como el caso de Kevin ahora, que va al fútbol de Arabia. No. Creo que no sé si sale. Hay una información. Kevin no va. No va. Así fue como dijo Pep que no se iba a ir. Y ahora, esta mañana salió que exactamente Kevin De Bruyne ya lo discutió con su familia, que no se van a ir. Se van a quedar todavía un año en el Manchester City, en Manchester. E incluso salió cuánto era lo que le ofrecían, que supuestamente son 3 años por 156 millones de euros. Y no la va a aceptar este año. Y todavía no se sabe muy bien si va a haber pláticas para renovarle el contrato o definitivamente ya se va a ir, que sería algo triste, pero es la realidad al final. Y con Ederson ya aceptó términos con el club Al Ittihad, que fue el que lo contactó, y ya solo faltaría entre el Manchester City y el club árabe, que el Manchester City pide de 50 a 60 millones de euros. Sería algo difícil porque el Al-Nassr fueron 30 millones de euros, si no mal recuerdo, los que lo ofrecieron y obviamente no aceptaron. Y ahora, el otro con el que se ha vinculado mucho es Julián Álvarez. Sí hay un cierto interés del Atlético de Madrid porque perdieron a uno de sus jugadores de la delantera y todavía no ha habido nada, no hay un acercamiento con el jugador ni con el club, así que todavía es un rumor, no es algo todavía cierto. Ahora con otro de los que se ha escuchado mucho es Kyle Walker, el lateral inglés. Kyle Walker ya había querido irse la temporada pasada al Bayern de München, que era el que lo estaba buscando, y casi se iba, pero Pep lo convenció de quedarse. Y ahorita está pensando en si irse o no. Es otro de los que está pensando en irse o no. Y si se fuera, uno de los que más se ha vinculado es Jeremy Frimpong del Bayer Leverkusen, el holandés que tuvo una gran temporada con el Bayer Leverkusen, es muy explosivo y la verdad sería un buen fichaje porque se va uno que ya tiene una edad ya muy avanzada y llega alguien que es joven y podría dar cierta calidad a la plantilla, aunque ya la tiene. Y sí, eso ha sido otro de los que también se habían vinculado son Eberechi Eze, que iba a ser el supuesto reemplazo de Kevin De Bruyne, pero obviamente ya no lo va a ser.
Y otro de los que también ha estado en el radar es Bruno Guimaraes, pero él sería muy difícil porque el Newcastle pide hasta 100 millones de euros y no creo que se pueda. Incluso hoy dijeron que no, que Bruno Guimaraes se iba a quedar. Y eso es todo acerca de los fichajes que ha habido y rumores que ha habido últimamente. Y ahora solo queda esperar que en la pretemporada se vayan uniendo más jugadores del equipo titular, como es el caso de Josko Guardiola y Kovacic, que se había dicho que iban a llegar a mitad de la pretemporada, probablemente lleguen contra el Barcelona o contra el Chelsea, y vamos a ver qué otros llegan, porque Pep les dio un descanso creo que de un mes, se dijo, a los jugadores que jugaron la Euro, el caso de los ingleses, Phil Foden, Kai Walker, John Stones, Rodri, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y muchos más que van a faltar. Así que esto ha sido todo por hoy en este video, que repasamos los rumores que ha habido últimamente y los resultados que ha habido. Y bueno, los invito a suscribirse a República Citizen para más información sobre el Manchester City, a activar la campanita para no perderse ningún video y a compartir el canal con más aficionados al Manchester City para hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.